El ranchero les dio su último caballo a 2 hermanas apaches. Al amanecer, su padre llegó con 200 guerreros. Un hombre al que no le queda nada no renuncia a su última oportunidad de sobrevivir. Eso era lo que todos creían. Eso era lo que tenía sentido. Pero cuando Hollis Vane sacó a ese caballo de su establo al atardecer, con la camisa rota manchada de tierra y las arrugas del agotamiento en el rostro, no parecía alguien que estuviera tomando una decisión racional. Parecía alguien que ya había aceptado el final. Las 2 jóvenes que estaban al borde de su propiedad no deberían haber estado allí. Una se apoyaba pesadamente contra la otra. La sangre oscurecía la tela alrededor de su pierna. No hablaron. No suplicaron. Simplemente lo observaban con ojos que no esperaban nada, como si hubieran aprendido hacía mucho tiempo que la esperanza era un lujo que no podían permitirse. Hollis había pasado 3 meses solo en ese rancho en decadencia. 3 meses desde que la sequía se llevó sus cosechas. 3 meses desde que había hablado con otra persona. Y en todo ese tiempo, lo único que había protegido, lo único que había mantenido con vida, era ese caballo, su última pieza de valor, su única salida. Pero algo en el silencio entre aquellas hermanas rompió algo en él, o tal vez arregló algo que llevaba roto mucho tiempo. Les dio el caballo, sin palabras, sin explicaciones. Simplemente soltó las riendas y se las ofreció. La hermana mayor lo miró como si le hubiera entregado un arma cargada. La menor abrió mucho los ojos, con la confusión mezclada con algo cercano al miedo. Así no funcionaba el mundo. Hombres como él no hacían cosas así. No para gente como ellos. Pero Hollis simplemente asintió hacia el horizonte, donde la última luz se apagaba, y retrocedió un paso. Se llevaron el caballo. Y desaparecieron en la oscuridad que caía. Lo que Hollis no sabía, lo que no podía saber, era que alguien los había estado observando desde la cima. Alguien que lo había visto todo. Alguien que llevaría esa imagen a un campamento donde 200 guerreros esperaban noticias. Y cuando amaneció a la mañana siguiente, el horizonte cambió. Se llenó de siluetas. Docenas. Luego cientos, moviéndose como una sola, dirigiéndose directamente al rancho. Hollis se quedó en la puerta, viéndolas llegar, y se dio cuenta de que había tomado una decisión irrevocable. Lo que viniera después ya estaba en marcha. La pregunta no era si lo alcanzarían. La pregunta era por qué venían y qué harían al llegar. Hollis no se movió de la puerta. Tenía las manos colgando a los costados, con los dedos sueltos pero temblorosos. El rifle estaba apoyado contra el marco detrás de él, a su alcance, pero intacto. Sabía que este momento llegaría. Una parte de él lo supo en el instante en que entregó las riendas. Las siluetas en el horizonte se agrandaron, tomando forma. Jinetes. Demasiados para contar. Se movían en formación, disciplinados y deliberados. El sonido lo alcanzó antes de que pudiera distinguir los rostros. El estruendo de los cascos contra la tierra dura, rítmico e implacable. Se le hizo un nudo en la garganta. 3 meses de aislamiento. Y ahora esto. Pensó en huir, pero no tenía a dónde ir. El rancho se extendía tras él, con cercas rotas y tierra marchita. El establo donde había estado el caballo estaba vacío, con la puerta torcida sobre bisagras oxidadas. Les había dado su única vía de escape. Hollis presionó las palmas de las manos contra el marco de la puerta, tratando de estabilizarse. El sol ascendía, implacable e implacable, proyectando largas sombras sobre la propiedad. El polvo se elevaba de los jinetes que se acercaban como humo, oscureciendo los detalles. Entrecerró los ojos intentando ver. ¿Había sobrevivido la hermana menor a la noche? ¿Habían llegado a donde quiera que iban? ¿O había sucedido algo peor?
¿Algo que atrajo a este ejército a su puerta? Las preguntas se le revolvían en el estómago, mezclándose con algo más. No era exactamente arrepentimiento, sino más bien resignación. Había tomado una decisión. Lo que siguiera después sería el precio de esa decisión. Los jinetes redujeron la velocidad al llegar al límite de su terreno. La formación cambió, ampliándose. Hollis contó 20, luego 50, y luego dejó de contar. Rodearon la propiedad, moviéndose con precisión. No era una incursión. No era caos. Era algo organizado. Se le encogió el pecho. Organizado significaba intencional. Habían venido aquí específicamente. Por él. Un jinete se separó de la formación, adelantándose a los demás. La figura se erguía, envuelta en cuero y tela que atrapaba el viento. Tras ellos, la masa de guerreros esperaba en posición. El corazón de Hollis latía con fuerza contra sus costillas. Se obligó a respirar. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca. La voz de su padre resonó en sus costillas. Se obligó a respirar, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. La voz de su padre resonó desde lo más profundo. El pánico te mata, muchacho. Mantente presente. Pero presente significaba afrontar lo que venía. El jinete solitario se acercó a la valla y se detuvo. Por un instante, no ocurrió nada. El guerrero permaneció montado, completamente inmóvil. Luego, lentamente, desmontaron. Hollis sintió que sus músculos se tensaban. Su instinto le gritaba que tomara el rifle. En cambio, salió de la puerta y se dirigió al claro, donde podía ser visto con claridad. Si este era el final, no lo encontraría escondido. El guerrero avanzó, cruzando el patio. El sol les dio en un lado de la cara, y Hollis contuvo la respiración. Era la hermana mayor, Kaya. Ahora se movía de forma diferente. El cansancio que la había agobiado la noche anterior había desaparecido, reemplazado por algo más duro. Caminaba como si perteneciera a su lugar. Pero fueron sus ojos los que lo detuvieron en seco. No estaban llenos de gratitud. No se sentían suaves de alivio. Lo estaban evaluando, calculando, sopesando algo que él no podía nombrar. Se detuvo a 4,5 metros, lo suficientemente cerca para hablar, lo suficientemente lejos para mantener la cautela. Hollis esperó. Sentía la garganta como arena. Kaya no sonrió. No le dio las gracias. Ella se quedó allí, observándolo con una intensidad que le erizó la piel. Tras ella, la masa de guerreros permanecía inmóvil, observando. Finalmente, habló, y su voz resonó a través del espacio que los separaba. «Quiere verte. No es una petición, es una declaración». Hollis tragó saliva con dificultad. «¿Quién?» La expresión de Kaya no cambió. «A quien le diste el caballo es su hija. Le quitaste algo sin preguntar. Ahora él decidirá qué significa eso». Las palabras le impactaron el pecho como piedras. Detrás de Kaya, la formación se separó. Un solo jinete emergió del centro, avanzando con lentitud deliberada. La figura era más ancha que las demás, imponente. Incluso desde la distancia, Hollis podía sentir la autoridad que emanaba de él. Kaya se giró levemente, señalando al jinete que se acercaba. «Ese es Nahale, y estás a punto de aprender lo que sucede cuando interfieres con su familia». Nahale se movía como el agua sobre la piedra, suave, inevitable, imparable. Su caballo pisaba con cuidado, sus cascos golpeando el duro suelo con un ritmo mesurado. A medida que se acercaba, surgieron detalles que aceleraron el pulso de Hollis. El hombre era mayor de lo que esperaba. Las canas se entremezclaban con el cabello negro que le caía más allá de los hombros. Cicatrices marcaban sus brazos, visibles incluso desde la distancia. Líneas que contaban historias de supervivencia. Pero fue su rostro lo que dejó paralizado a Hollis. Curtido, duro y completamente ilegible.
congelado. Curtido, duro y completamente ilegible, Hollis se obligó a mantenerse erguido. Sentía las piernas débiles, pero bloqueó las rodillas. Correr no era una opción. Suplicar no serviría de nada. Cualquiera que fuera el juicio que se avecinaba, lo afrontaría de pie. Nahail se detuvo a 6 metros y desmontó con un movimiento fluido. Aterrizó en silencio, con los pies bien separados. Durante varios segundos, simplemente miró a Hollis. No con ira, no con curiosidad, con algo más cercano a la evaluación, como un hombre examinando un objeto cuyo propósito aún no entendía. A Hollis se le secó la boca. Quería hablar, explicar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que sentía lástima por ellos? ¿Que no podía quedarse de brazos cruzados? ¿Que algo en su interior se quebró al ver a su hermana menor sangrando? Nada de eso importaría. No a un padre que acababa de enterarse de que un extraño había tocado el destino de su familia. Nahail avanzó, cada paso con deliberación. Se detuvo al alcance de la mano, lo suficientemente cerca como para que Hollis pudiera ver las profundas arrugas alrededor de sus ojos, la firmeza de su mandíbula, cómo su respiración se mantenía perfectamente controlada. De cerca, el hombre era aún más imponente, 5 centímetros más alto que Hollis y más ancho de hombros. Todo en él denotaba una fuerza fruto de décadas de necesidad, no de elección. «Tú les diste el caballo». La voz de Nahale era baja, grave, pero clara, un inglés hablado con precisión. Hollis asintió. Su voz sonó más áspera de lo que pretendía. «Sí». «¿Por qué?» La pregunta sonó como un desafío. Hollis sintió el peso de 200 guerreros observando desde atrás de Nahali. Una palabra equivocada. Un insulto percibido. Y esto terminó mal. Pero mentir era peor que morir. Lo necesitaban más que yo. Nahali entrecerró los ojos. ¿Sabías quiénes eran? No. ¿Sabías lo que significaba entregar a tu último animal? Hollis apretó la mandíbula. Sí. Y lo hiciste de todos modos. No era una pregunta. Hollis no dijo nada. Nahali dio otro paso adelante, acortando la distancia hasta que estuvieron casi pecho contra pecho. A esa distancia, Hollis pudo ver el leve temblor en las manos del hombre mayor, no por miedo ni debilidad, sino por algo contenido, algo firmemente controlado. Mi hija me contó lo que hiciste. Nita, la más joven, habría muerto sin ese caballo. Los perseguían. 3 hombres. Los seguían desde el amanecer. Si los hubieran pillado a pie, no terminó. No hacía falta. Hollis sintió un temblor en el pecho. ¿Está bien? La expresión de Nahali cambió. Por un instante, algo parecido a la sorpresa cruzó su rostro. Luego desapareció, reemplazada por esa misma máscara ilegible. Está viva gracias a ti. Las palabras deberían haberle brindado alivio. En cambio, quedaron suspendidas en el aire como una frase inconclusa. Nahail se giró levemente y miró a los guerreros. Entonces volvió a mirar a Hollis, y esta vez había algo diferente en su mirada, algo que le revolvió el estómago. 3 hombres rastreaban a mis hijas. Le revolvió el estómago. 3 hombres rastreaban a mis hijas. Las encontraron esta mañana, a mediodía de aquí. Hollis esperó, con la tensión enroscándose en su estómago. Habían estado preguntando por un ranchero, un hombre blanco que vivía solo. Querían saber si había visto a 2 mujeres apaches. Iban a venir aquí después. La insinuación fue como un puñetazo. Esos hombres se dirigían a su rancho, buscando a las hermanas. Si Hollis se hubiera quedado con el caballo, si hubiera enviado a las mujeres a pie, las habrían atrapado y él habría sido interrogado. Quizás peor. No solo salvaste a mis hijas, dijo Nahali en voz baja. Te convertiste en un objetivo. Tras él, los guerreros se movieron. No amenazantes, sino expectantes. Nahal retrocedió, creando espacio. Su mano se movió hacia un costado,
y todo el cuerpo de Hollis se puso rígido. Pero Nahal no sacó un arma. En cambio, metió la mano en la bolsa de cuero de su cinturón y sacó algo. Un trozo de tela desgastada. No, una tira de cuero trenzada y vieja, con marcas que Hollis no reconoció. Nahal se la ofreció. «Tienes que venir con nosotros». Hollis se quedó mirando el objeto ofrecido, con la mente acelerada. «¿Ir contigo a dónde?» La expresión de Nahal permaneció inalterada. «Esos hombres tenían amigos. Vienen más. Saben que ayudaste a mis hijas. Si te quedas aquí, no sobrevivirás a la semana». El peso de esa declaración se apoderó de Hollis como escarcha. «¿Y si me voy contigo?» Su voz apenas se elevó por encima de un susurro. Los ojos de Nahali se clavaron en los suyos. «Entonces vives lo suficiente para entender lo que has hecho». Hollis no tenía nada que empacar. Sus pocas pertenencias, una camisa de repuesto, una taza de hojalata, una manta desgastada, cabían en una bolsa de lona que colgaba ligera de su hombro. Echó un último vistazo al rancho, a la estructura que había sido suya durante 5 años, y no sintió nada. La sequía la había destruido mucho antes. 2 guerreros lo flanqueaban mientras cabalgaban. No exactamente como guardias, pero tampoco como compañeros. Lo observaban con la misma atención que se le dedicaría a un lobo llevado al campamento, sin saber si mordería o se inclinaría. El viaje duró casi todo el día. Avanzaron por un terreno que Hollis conocía de lejos, pero que nunca había cruzado a pie ni a caballo. Pasajes rocosos que requerían una navegación cuidadosa. Cauces secos donde la tierra se agrietaba como cuero viejo. El paisaje se extendía interminable e implacable, sin sombra ni piedad. Nadie hablaba. El silencio lo oprimía, más pesado que el calor. Hollis mantenía la vista al frente, intentando comprender la situación. Los guerreros se movían con una eficiencia experta, cada uno alerta, pero no tenso. No era una partida de guerra, era una escolta. ¿Pero para qué? Mientras el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre el terreno, coronaron una colina. Abajo, enclavado contra la pared de un cañón, se encontraba el campamento. Docenas de refugios construidos con cuero y madera, dispuestos en una formación cuidadosa. Se elevaba humo de varios incendios. Los niños corrían entre las estructuras. Sus voces se oían débilmente en el viento. Las mujeres trabajaban cerca de las llamas preparando comida, atendiendo las tareas que mantenían vivas a las comunidades. No se parecía en nada a lo que Hollis había imaginado. Esto no era un campamento de guerra. Era un hogar. Bajaron al campamento y la actividad se detuvo. Los rostros se volvieron hacia ellos, con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y la sospecha. Unos cuantos ancianos permanecían cerca del fuego central, observando con ojos que habían visto demasiado para ser engañados fácilmente. Nahal desmontó primero. Habló en su propio idioma, con palabras que fluían con autoridad. La tensión en los rostros que observaban se alivió un poco, pero no del todo. Hollis podía sentir el peso del juicio, las preguntas que se formulaban sin voz. ¿Quién es este forastero? ¿Por qué está aquí? ¿Qué ha hecho? Kaya apareció de uno de los refugios más grandes y se acercó rápidamente a Nahal. Habló en voz baja, señalando una estructura más pequeña al borde del campamento. Nahal le asintió y luego se volvió hacia Hollis. «Pasarás la noche allí. Te traerán comida. No deambules». No fue una sugerencia. Hollis siguió a Kaya, muy consciente de los ojos que seguían sus movimientos. El refugio era modesto, apenas lo suficientemente alto como para estar de pie, con una sola abertura cubierta con piel. Dentro había un saco de dormir en el suelo, junto con un odre de agua
y un pequeño montón de carne seca. Kaya se detuvo en la entrada. Por primera vez desde que dejaron su rancho, lo miró directamente. «Mi hermana quiere verte». Hollis sintió una opresión en el pecho. «¿En serio? Se está recuperando. La herida era profunda, pero limpia. Volverá a caminar». La expresión de Kaya permaneció cautelosa. «No entiende por qué lo hiciste. Ninguno de nosotros lo sabe». Hollis no tenía respuesta. Apenas lo entendía. Kaya lo observó un momento más, y luego volvió a hablar, en voz más baja. «Los hombres que nos rastreaban no eran cazadores al azar. Trabajaban para alguien que tiene motivos para querer a la familia de nuestro padre muerta». Las palabras se le quedaron como hielo en las entrañas. «¿Quiénes?» «Aún no lo sabemos, pero están organizados, bien financiados y no se detendrán porque 3 de sus hombres desaparecieron». Hizo una pausa. «Al ayudarnos, te interpusiste en su camino. Por eso papá te trajo aquí. Si te hubieras quedado en ese rancho, te habrían encontrado y te habrían hecho hablar antes de matarte». Hollis sintió que sus manos se cerraban en puños. «No pedí protección». «No, no pediste nada. Por eso sigues respirando». La mirada de Kaya se endureció. «Mi padre ha visto a muchos hombres blancos. La mayoría quiere tierras. Algunos quieren oro. Otros quieren demostrar algo. Pero tú…» Negó levemente con la cabeza. «Regalaste lo único que te mantenía con vida y no pediste nada a cambio. Eso lo confunde». «¿Y qué confunde a mi padre?» «Estudia». Antes de que Hollis pudiera responder, se desató una conmoción cerca del perímetro del campamento. Se alzaron voces alarmadas. Los guerreros se movieron con repentina urgencia, empuñando armas y formando posiciones defensivas. Kaya giró hacia el sonido, tensando el cuerpo. «Quédate aquí». Corrió hacia el alboroto, dejando a Hollis sola en la entrada del refugio. A través de los huecos entre las estructuras, vio a Hollis solo en la entrada del refugio. A través de los huecos entre las estructuras, vio a los guerreros reunidos en el borde del campamento. Alguien gritaba. Palabras confusas pero urgentes. Nahail se dirigió al grupo. Su presencia exigía atención inmediata. Hollis dio un paso al frente a pesar de la orden de quedarse. El pulso le martilleaba en los oídos. Algo andaba mal. Lo percibía en el repentino cambio de energía, en cómo incluso los niños se habían quedado en silencio. Un guerrero entró corriendo al campamento, respirando con dificultad. Tenía la ropa rasgada. El polvo y el sudor cubrían su piel. Le habló rápidamente a Nahali, señalando hacia el horizonte. La expresión de Nahal se ensombreció. Gritó órdenes, y el campamento estalló en un caos controlado. Los guerreros montaron a caballo. Los ancianos condujeron a los niños a los refugios. Las mujeres recogieron sus propias armas. Hollis atrapó a Kaya cuando pasó corriendo. «¿Qué pasa?». Se soltó el brazo de golpe, con los ojos encendidos. «Nos encontraron. Un grupo de jinetes, quizá 20, se dirigían hacia aquí». Se le encogió el estómago. «¿Los hombres que cazan a tu familia?». «Peor». Lo miró con una mirada casi acusadora. «Ya no solo nos cazan a nosotros. Preguntan por un ranchero. Un hombre blanco que ayudó a escapar a 2 mujeres apaches». La insinuación lo azotó como una ola. No solo venían por la familia de Nahali, también venían por él. Nahal no perdió tiempo en explicaciones. Recorrió el campamento dando órdenes, su voz cortando la creciente tensión como una cuchilla atravesando la tela. Los guerreros respondieron al instante, formando posiciones defensivas a lo largo del borde del cañón. Los arqueros tomaron posiciones elevadas. Otros crearon barreras con cualquier material disponible. Carros, fardos de provisiones, incluso sillas de montar apiladas estratégicamente. Hollis se quedó cerca de su refugio asignado,
con la utilidad y la impotencia en pugna en su pecho. No era uno de ellos. No tenía cabida en su defensa. Pero quedarse de brazos cruzados mientras quienes le habían ofrecido protección se enfrentaban al peligro le hacía sentir una incomodidad que no podía expresar. Kaya reapareció, moviéndose con determinación. Le puso un rifle en las manos, el suyo, tomado del rancho. Si sabes usarlo, úsalo. Si no, no te metas. Hollis revisó la recámara. Aún cargado, la miró. No me escondo mientras otros pelean por mi culpa. Algo brilló en su expresión. No era exactamente respeto, sino reconocimiento. Algo brilló en su expresión. No era exactamente respeto, sino reconocimiento. Entonces quédate cerca de papá. Él te dirá dónde posicionarte. Se alejó antes de que él pudiera responder. Hollis encontró a Nahali cerca del centro de la formación defensiva, hablando con 3 guerreros mayores. Los mapas dibujados en la tierra mostraban la disposición del cañón, las rutas de escape y los puntos vulnerables. Nahali levantó la vista al ver a Hollis acercarse, con una mirada penetrante y evaluadora. ¿Sabes disparar? Bastante bien. Nahal señaló un lugar detrás de una formación rocosa natural que ofrecía cobertura y una línea de visión clara hacia la entrada del campamento. Ahí. No disparen a menos que yo dé la orden. Aún no sabemos qué quieren. Hollis se colocó en posición, con el corazón latiéndole con fuerza. El sol casi se había puesto, tiñendo todo de tonos anaranjados y sombras. Con la luz menguante, los jinetes que se acercaban se hicieron visibles. Siluetas oscuras coronando la cresta sobre el cañón. 20, tal como había informado el explorador, quizá más detrás. Cabalgaban en formación, confiados y sin prisa. No eran vagabundos ni ladrones oportunistas. Este grupo se movía con precisión militar. Nahali dio un paso al frente, de pie en campo abierto, donde se le podía ver claramente. No portaba ningún arma. Mantenía las manos a los costados, con una postura erguida e inflexible. El mensaje era claro. No se acobardaba, pero tampoco atacaba primero. Los jinetes descendieron al cañón, formando un semicírculo suelto que cortaba la salida principal. Su líder desmontó, un hombre alto con barba canosa, vestido con cuero desgastado y con porte de alguien acostumbrado a la autoridad. Otros 2 lo flanqueaban, con las manos apoyadas en sus armas enfundadas. El hombre barbudo habló, y su voz se oyó por todo el lugar. Buscamos a 2 mujeres, apaches, jóvenes, una herida. Tenemos motivos para creer que pasaron por aquí. La expresión de Nahal permaneció impasible. Mucha gente pasa por aquí. A estas 2 las ayudó un ranchero, un hombre blanco que vive solo al norte de aquí. Necesitamos hablar con él también. Desde su posición tras las rocas, Hollis sintió que se le helaba la sangre. Ni siquiera fingían que se trataba de otra cosa. Lo habían relacionado con las hermanas. Sabían exactamente lo que había pasado. Nahali no se movió. ¿Por qué las buscas?, preguntó el hombre barbudo con la mandíbula apretada. Eso es entre nosotros y ellos. No te incumbe. Todo lo que ocurre en esta tierra es asunto mío. La voz de Nahale se mantuvo serena, pero algo peligroso se cernía sobre ella. Entras en mi campamento, armado, con exigencias. Eso lo convierte en asunto mío. La tensión aumentó. Hollis observó a los demás jinetes moverse en sus monturas, acercando las manos a las armas. Esto estaba a un paso de la violencia. El hombre barbudo dio un paso al frente. No queremos problemas contigo. Danos lo que vinimos a buscar y nos iremos en paz. ¿Y si me niego? La pregunta flotaba en el aire como humo. La expresión del hombre barbudo se endureció. Entonces tomaremos lo que vinimos a buscar, de una forma u otra. Tras las rocas, el dedo de Hollis se movió hacia el gatillo. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que se mantuviera oculto,
que dejara que Naali se encargara de esto. Pero la verdad era asfixiante. Estos hombres estaban allí por él, porque había tomado una decisión que puso a otros en peligro. Antes de poder reconsiderarlo, Hollis se puso de pie. Salió de detrás de la cubierta, con el rifle ligeramente agarrado pero listo, y caminó hacia la posición de Nahali. Todas las miradas se posaron en él. La expresión del hombre barbudo pasó del enojo al reconocimiento. Era él, el ranchero. Hollis se detuvo junto a Nahal, lo suficientemente cerca como para mostrar solidaridad, pero no tanto como para oponerse a la autoridad del hombre mayor. Miró directamente al hombre barbudo. «Estoy aquí, hablemos». Nahal no lo miró, pero su voz era tranquila, dirigida solo a Hollis. «Esta no es tu pelea». Hollis mantuvo la mirada fija en los desconocidos. «Dijiste que me convertí en un objetivo. Parece que el objetivo debería enfrentarse a lo que viene». Por un instante, nada se movió. El cañón contuvo la respiración. Entonces el hombre barbudo sonrió. No era una expresión agradable. Valiente, estúpido, pero valiente. Hizo un gesto a sus hombres. «Traedlo». 2 jinetes espolearon a sus caballos, acortando la distancia rápidamente. Nahale se movió tan rápido que Hollis apenas lo vio. En un instante estaba inmóvil. Al siguiente, se había posicionado entre Hollis y los jinetes que se acercaban, con la mano levantada en un gesto que los detuvo en seco. «Nadie se lleva a nadie de mi campamento sin mi permiso». La sonrisa del hombre barbudo se desvaneció. «¿Lo estás protegiendo? ¿A un hombre blanco? ¿Después de lo que los de su especie le han hecho a la tuya?» La voz de Nahal se volvió más fría de lo que Hollis había oído hasta entonces. «Les dio a mis hijas su último caballo. Eso lo convierte en pariente. Y nadie toca a mi familia». Las palabras cayeron como un trueno. La expresión del hombre barbudo se ensombreció. Su mano se dirigió hacia su arma, y todo explotó. El primer disparo atravesó el cañón como un hueso roto. Hollis se dejó caer al suelo por instinto, y la tierra explotó a centímetros de donde había estado. Nahal se movió con él, y ambos se refugiaron tras un carro de suministros mientras el caos se desataba a su alrededor. Los guerreros apaches respondieron al fuego desde posiciones elevadas, con una puntería precisa y devastadora. 3 de los jinetes del hombre barbudo cayeron en la primera descarga. Los demás se dispersaron, buscando cualquier refugio que ofreciera el cañón. Los caballos relincharon y salieron desbocados. El polvo se alzaba en nubes asfixiantes. Hollis se apoyó en la espalda contra el carro, respirando con dificultad. Sentía el rifle pesado en las manos. A su lado, Nahali permanecía en perfecta calma, evaluando el campo de batalla con la mirada experta de quien ha sobrevivido a demasiadas peleas como para entrar en pánico durante una más. «¿Cuántas rondas tienes?». La voz de Nahali interrumpió el ruido. Hollis lo comprobó. 12. Que cuenten. Un jinete cargó hacia su posición, con el arma en alto. Hollis apuntó, contuvo la respiración y disparó. El hombre se sacudió hacia atrás, cayendo de la silla. El caballo siguió corriendo, desapareciendo entre el humo y la confusión. La mano de Hollis tembló. Había cazado toda su vida. Ciervos. Caza menor. Una vez un oso que había amenazado al ganado, pero nunca le había disparado a una persona. El peso se le asentó en el pecho como una piedra. Concentración. La voz de Nahali lo devolvió al presente. Arrepentimiento después. Sobrevivir ahora. 2 jinetes más salieron de su escondite. Intentaron flanquear su posición. Guerreros apaches los interceptaron antes de que pudieran acortar la distancia. El enfrentamiento degeneró en un combate cuerpo a cuerpo, brutal y eficiente, que terminó en segundos. El hombre barbudo
No se veía por ningún lado. Hollis escudriñó el caos, intentando localizar al líder. Si lograban detenerlo, tal vez los demás se retirarían. Tal vez esto podría terminar sin más derramamiento de sangre. Una figura se movió cerca del límite del campamento, acercándose sigilosamente a donde se habían refugiado las mujeres y los niños. No era el hombre barbudo, sino uno de sus tenientes, un hombre más joven con una cicatriz en la mejilla. Llevaba un cuchillo y se movía con el sigilo de alguien entrenado para matar sin hacer ruido. A Hollis se le encogió el estómago. Allí, rumbo a los refugios. Nahali lo vio al instante. Silbó, un sonido agudo y distintivo que atravesó el ruido. Nahali lo vio al instante. Silbó. Un sonido agudo y distintivo atravesó el ruido. Dos guerreros se separaron de sus posiciones, a punto de interceptarlos. Pero el hombre de la cicatriz estaba más cerca. Había llegado primero a los refugios. Hollis no pensó. Salió de su escondite, corriendo agachado y rápido. Sus botas golpeaban la tierra dura. La distancia se redujo en lo que parecieron horas, pero no pudieron ser más que segundos. El hombre de la cicatriz llegó a la entrada del refugio, buscando la cubierta de piel. Hollis lo golpeó como un ariete. Se estrellaron contra el suelo, rodando por la tierra. El cuchillo se le escapó de las manos y aterrizó a varios metros de distancia. Hollis se abalanzó sobre él, pero el hombre de la cicatriz se recuperó más rápido de lo esperado. Un puño impactó en la mandíbula de Hollis, echándole la cabeza hacia atrás. Estrellas estallaron en su visión. Forcejearon en el suelo, sin que ninguno de los dos pudiera sacar ventaja. El hombre de la cicatriz era más joven, más rápido, pero Hollis llevaba años trabajando en un rancho. Su fuerza provenía de la necesidad, de acarrear agua, reparar cercas y hacer lo que la tierra le exigiera. Cerró los brazos alrededor del torso del hombre y apretó hasta que sintió que le tensaban las costillas. El hombre de la cicatriz jadeó, luchando por soltarse. Hollis lo sujetó, poniendo todo su esfuerzo en mantener el agarre. Le ardían los músculos, se le nublaba la vista, pero no lo soltó. Kaya apareció sobre ellos, arma en mano. No lo dudó. Un golpe preciso, y el hombre de la cicatriz quedó inerte. Hollis lo soltó, jadeando. Le dolía todo el cuerpo. Kaya le ofreció la mano y lo ayudó a ponerse de pie. O eres muy valiente o muy estúpido. Ambas cosas, probablemente. Hollis recuperó su rifle, comprobando que no se hubiera dañado en el forcejeo. La lucha había cesado casi por completo. Había cadáveres esparcidos por el campamento, más de los atacantes que de los defensores, pero el precio aún era visible. Los guerreros heridos estaban siendo atendidos. Los atacantes restantes se habían retirado más allá del borde del cañón, reagrupándose. Nahale se dirigió hacia ellos con expresión sombría. Volverán. Este fue solo el primer intento. Hollis se limpió la sangre del labio partido. ¿Quiénes son? ¿Por qué están tan decididos? Antes de que Nahale pudiera responder, una voz gritó desde más allá del perímetro del campamento. El hombre barbudo seguía vivo, aún al mando. Nahale, tenemos que hablar. Nahale apretó la mandíbula. Se dirigió hacia la voz, y Hollis lo siguió, a pesar de que su instinto le gritaba que se mantuviera a cubierto. El hombre barbudo se encontraba al límite del alcance del rifle, con las manos en alto, pero las armas aún enfundadas. Los hombres que le quedaban lo flanqueaban, menos ahora, pero aún peligrosos. «Has dejado claro tu punto», gritó el hombre barbudo. «Pero esto no termina aquí, lo sabes». La voz de Nahale resonó fría y clara a lo lejos. «Entonces dime por qué. ¿Por qué casar a mis hijas? ¿Por qué seguirle la pista a este ranchero? ¿Quién te envió?» La expresión del hombre barbudo se transformó en algo parecido a la lástima.
De verdad que no lo sabes, ¿verdad? Tus hijas vieron algo que no debieron ver, algo que los hombres poderosos quieren enterrar. Y el ranchero, señaló a Hollis, se convirtió en testigo en el momento en que los ayudó. Hollis sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué vieron? El hombre barbudo sonrió sin humor. Pregúntales si te lo dicen. Pero recuerda esto. No somos los únicos que miramos, y el próximo grupo que venga no será tan indulgente. Se giró para montar su caballo, pero se detuvo y miró hacia atrás. Hoy ganaste algo de tiempo. Úsalo con sabiduría. Averigua qué estás protegiendo realmente, porque una vez que sepas la verdad, quizá desees haberlos entregado. Los jinetes restantes desaparecieron en la creciente oscuridad, dejando solo polvo y la promesa de violencia futura. Nahal permaneció inmóvil, mirándolos fijamente. Entonces se giró hacia Hollis, y en sus ojos había algo que Hollis no había visto antes. Miedo. Nahal no habló mientras regresaban al centro del campamento. Los heridos estaban siendo atendidos, los cuerpos de los caídos cubiertos con mantas. El aire olía a pólvora y sangre. Los niños se asomaban desde los refugios, con los ojos abiertos por un miedo que tardaría años en desaparecer. Hollis observó el rostro de Nahal mientras caminaban. El hombre que se había mantenido firme frente a 20 jinetes armados ahora tenía tensión en los hombros, una opresión en los ojos que denotaba una preocupación más profunda que la propia lucha. Se detuvieron frente al refugio más grande del que Kaya había salido antes. Nahal se giró hacia Hollis, y cuando habló, lo hizo en voz tan baja que solo ellos pudieron oírlo. Lo que voy a mostrarte lo cambia todo. Una vez que sabes que no hay vuelta atrás en tu rancho, que no puedes fingir que solo eres un hombre que ayudó a unos desconocidos. ¿Entiendes? Hollis sostuvo su mirada. Creo que ya pasé ese punto cuando les di el caballo. Algo que podría haber sido respeto se reflejó en el rostro de Nahali. Retiró la cubierta de piel y señaló hacia el interior. El interior del refugio estaba tenuemente iluminado por una sola lámpara. Nita yacía sobre un saco de dormir, con la pierna herida elevada y vendada. Estaba pálida, pero alerta, y sus ojos oscuros lo seguían mientras entraban. Kaya se sentó junto a su hermana, con una mano apoyada protectoramente en el hombro de Nita. Nahale se arrodilló cerca de sus hijas. Su presencia llenó el pequeño espacio. «Dile lo que viste». Kaya apretó la mandíbula. «Padre, necesita saberlo. Ha arriesgado su vida. Se ha ganado la verdad». Durante un largo instante, nadie dijo nada. Entonces Nita se movió, haciendo una mueca al sentir el movimiento. Cuando habló, su voz era más baja de lo que Hollis esperaba, pero firme. «Estábamos cazando, a 3 días al norte de aquí, cerca del cañón donde solía estar el antiguo puesto comercial». Hizo una pausa, pero firme. «Estábamos cazando, a 3 días al norte de aquí, cerca del cañón donde solía estar el antiguo puesto comercial». Hizo una pausa, recuperando fuerzas. Oímos voces. Hombres. Así que nos quedamos escondidos, observando desde la cima. Hollis esperó, con la tensión creciendo en su pecho. «Eran 5», continuó Nita. «Bien vestidos. No eran ganaderos ni tramperos. Parecían funcionarios. Funcionarios. Se reunían con alguien. Un hombre con ropa cara que llegó con 2 guardias». Kaya repitió la historia. Su voz se endureció. Estaban negociando. Los hombres del gobierno querían tierras, un territorio específico que pertenece a varias tribus, incluida la nuestra. Tierra sagrada, lugares de enterramiento. El hombre caro se ofrecía a ayudarlos a tomarla. Por un precio. Hollis sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo? Haciendo que pareciera que habíamos violado los términos del tratado. Organizar ataques, culpar a nuestra gente, justificar su expulsión. Kaya apretó los puños.
Lo discutieron abiertamente. ¿Cuántos tendrían que morir para que fuera convincente? ¿Qué asentamientos atacar primero? Las implicaciones cayeron sobre Hollis como una ola. La confiscación de tierras no era nueva. Había oído historias, visto familias desplazadas, presenciado cómo se incumplían promesas con eficiencia burocrática. Pero esto era diferente. Esto fue premeditado, organizado. Un asesinato disfrazado de política. ¿Te vieron? Hollis miró a Anita. Ella asintió. Uno de los guardias nos vio en la cresta. Corrimos. Nos siguieron. Hemos estado corriendo desde Midset entonces. La voz de Nahale era tranquila, pero contundente. Si lo logran, decenas de familias se verán obligadas a abandonar tierras que hemos poseído durante generaciones. De hecho, decenas de familias se verán obligadas a abandonar tierras que hemos poseído durante generaciones. Si nos resistimos, tendrán justificación para la violencia. Si obedecemos, lo perderemos todo de todos modos. La mente de Hollis daba vueltas. Pero si tienen testigos, si Nita y Kaya pueden testificar lo que oyeron, ¿quién les creería? La voz de Kaya era cortante. ¿Dos mujeres apaches contra funcionarios del gobierno y empresarios adinerados? ¿En qué tribunal importaría ese testimonio? La pregunta pesaba sobre ellos porque todos sabían la respuesta. Ninguno. Nahal se quedó de pie, su figura bloqueando casi toda la luz de la farola. Por eso cazan tan incansablemente. Por eso vendrán más. Esos hombres no pueden permitirse dejar testigos. Y ahora tú también eres testigo. Los protegiste. Los ayudaste a escapar. Eso te convierte en un peligro para sus planes. Hollis sintió todo el peso de su decisión sobre sus hombros. Sabía que entregar el caballo era arriesgado, pero no sabía que lo arrastraría a algo tan grande, tan organizado. Esto es mortal. ¿Y qué hacemos? Su voz salió más áspera de lo previsto. Nahal lo observó un buen rato. ¿Hacemos? Ya has hecho más de lo que nadie tenía derecho a esperar. Podrías irte, desaparecer, cambiarte de nombre, empezar en otro lugar. Hollis pensó en su rancho, ya muerto, su vida allí. Ya había terminado. Pensó en el momento en que vio a esas dos hermanas, agotadas, sangrando, sin esperar nada, y cómo algo dentro de él se había roto al verlas. No, dijo en voz baja. Les di el caballo. Eso las convierte en parientes, ¿verdad? Eso es lo que les di a esos jinetes. La expresión de Nahale no cambió, pero algo cambió en sus ojos. ¿Entiendes lo que eso significa? Estás eligiendo esta lucha, eligiendo enfrentarte a personas con recursos y autoridad, y dispuestas a matar a cualquiera que las amenace. Hollis lo miró fijamente. Elijo no huir de quienes quieren asesinar familias para robar tierras. Me parece una decisión bastante clara. Por primera vez desde que se conocieron, Nahale sonrió. Fue una breve sonrisa, apenas visible en la penumbra, pero genuina. Entonces planeamos, porque huir no salvará a nadie. Pero la verdad, bien comunicada a las personas adecuadas, sí podría. Kaya los miró. Padre, aunque encontremos a alguien que nos escuche, esos hombres vendrán a por nosotros antes de que podamos llegar a alguien importante. La sonrisa de Nahal se desvaneció. Lo sé. Por eso tenemos que movernos esta noche, antes de que se reagrupen, antes de que traigan más hombres. El pulso de Hollis se aceleró. ¿A dónde? Nahale se giró para mirarlo de frente. Hay un alguacil federal. A 2 días de aquí. Es uno de los pocos oficiales que he conocido que realmente cumple su palabra. Si podemos contactarlo, cuéntenle lo que presenciaron mis hijas. Muéstrenle las pruebas. ¿Qué pruebas? Interrumpió Hollis. Nita metió la mano debajo de su saco de dormir y sacó un papel doblado, desgastado y manchado, pero intacto. Lo saqué de la alforja del hombre caro mientras nos buscaban distraídos.
Se lo entregó a Hollis. Él lo desdobló con cuidado, acercándolo a la lámpara. Era un contrato detallado y específico, que describía los pagos, los plazos y los métodos para expulsar a las familias nativas de los territorios designados, firmas al pie, sellos oficiales, timbres del gobierno, nombres que Hollis no reconoció, pero que claramente tenían autoridad. Le temblaban las manos al leer. No era una especulación. Era una prueba. «Matarán a todos en este campamento para recuperar esto», dijo Hollis en voz baja. Nahal asintió. «Sí, por eso nos vamos en 1 hora, en un grupo pequeño, rápido. Tú, yo, mis hijas y 2 guerreros a quienes confío mi vida. ¿Y los demás?» «Se dispersan. Se esconden. Impedir que rastreen a dónde hemos ido». La voz de Nahale era firme. «Es la única manera. Llevamos esta evidencia al alguacil, o todos morirán de todos modos». Hollis volvió a mirar el contrato. Las firmas que condenaban a la gente a muerte por lucro. Pensó en su rancho vacío, su vida muerta, la decisión que había tomado que lo había llevado a este momento. 1 hora, aceptó. Afuera, el campamento empezó a moverse con urgencia. Las familias recogían sus pertenencias, preparándose para desaparecer en la noche. Los guerreros revisaban sus armas, los caballos se preparaban. Hollis se quedó a la entrada del refugio, observando el caos organizado, y se preguntó si alguno de ellos sobreviviría lo suficiente para revelar la verdad, y si a alguien le importaría, incluso si le importaba. Cabalgaron en la oscuridad, guiados únicamente por la luz de la luna y el conocimiento de Nahali sobre terrenos que la mayoría de los hombres no podían recorrer a plena luz del día. 6 jinetes en total. Nahali a la cabeza, seguida por Kaya y Nita compartiendo un caballo, 2 guerreros llamados Takoda y Kurok flanqueándolos, y Hollis cerrando la marcha en su propio caballo, regresaron con él antes de partir. El mismo caballo que había regalado. La decisión que lo inició todo. Viajaron en silencio, forzando a los caballos al máximo sin arriesgarse a sufrir lesiones. Tras ellos, el campamento se dispersó como semillas en el viento. Familias desapareciendo en el paisaje, haciéndose invisibles. Hollis se preguntó cuántos sobrevivirían si este plan fracasaba. El contrato seguía escondido dentro de la camisa de Nahali, envuelto en tela engrasada para protegerlo de la intemperie. Ese simple trozo de papel pesaba más que el oro. Era una prueba, una evidencia, la diferencia entre la justicia y la masacre. El amanecer amaneció frío y gris. Habían recorrido una distancia considerable, pero no la suficiente. Dakota, explorando el terreno, regresó con noticias que pusieron a todos nerviosos. Jinetes, 8, quizá 10, avanzando rápido. Nos siguen la pista. Nahali apretaba la mandíbula. ¿A qué distancia? 1 hora de retraso, quizá menos si no se detienen. El grupo intercambió miradas. El rostro de Nita palideció. Su pierna herida le dolía claramente a pesar de las vendas. Kaya dirigió la mano al rifle atado a su silla. Los guerreros revisaron sus armas en silencio. Hollis calculó las distancias mentalmente. 2 días a caballo hasta el alguacil, había dicho Nahali. Habían cubierto quizás 1/3 de eso. Si los perseguidores los atrapaban ahora, superados en número y en territorio abierto, el contrato no importaría. Ninguno sobreviviría para entregarlo. «Necesitamos ganar tiempo», dijo Nahali, su voz cortando la tensión. «Sepárense. Que elijan». Kaya negó con la cabeza al instante. «Padre, no. No negociable». El tono de Nahali no dejaba lugar a discusión. «¿Takoda? ¿Kurok? Tú lleva a mi hija al norte. Sigue la ruta del río. Más seguro, pero más largo. El ranchero y yo vamos al este. Desencadena la persecución». Hollis lo entendió al instante. El contrato era con Nahale. Si los perseguidores lo desearan con todas sus fuerzas,
Seguirían a quien pensaran que lo tenía. Y Nahal no confiaría en nadie más para llevar algo tan importante. «Sabrán que lo tienes», dijo Hollis en voz baja. «Te atacarán con todo». Nahal lo miró a los ojos. «Sí. Por eso necesito a alguien que dispare con precisión y no huya cuando las cosas se pongan feas». No era una pregunta. Fue una declaración de confianza que Hollis no esperaba, pero que aceptó sin dudarlo. El grupo se dividió en cuestión de minutos. Takoda y Kurok cabalgaron hacia el norte con las hermanas. Nita echó una última mirada atrás antes de desaparecer en un paso del cañón. Nahal y Hollis giraron al este, hacia un terreno más accidentado y a los perseguidores que los seguían. Cabalgaron con fuerza durante otra hora antes de que Nahal les indicara que pararan. Habían llegado a un paso estrecho entre dos formaciones rocosas, defendible, con terreno elevado a ambos lados pero rutas de escape limitadas. «Aquí», dijo Nahali desmontando. «Nos mantendremos firmes». Hollis se deslizó de su caballo, con las piernas protestando después de horas de cabalgar. «No podemos contenerlos para siempre. No necesitamos una eternidad. Solo el tiempo suficiente para que mis hijas se alejen». Nahali sacó el contrato de su camisa. Lo miró un largo momento. Luego se lo entregó a Hollis. «Si algo me pasa a mí». «No te pasará nada. Si algo pasa», Nahali continuó con firmeza. «Llévaselo al alguacil Garrett, pueblo llamado Redención, a 2 días al noreste de aquí. Cuéntale todo. Haz que te escuche». Hollis tomó el contrato. El peso se asentó en sus manos como una carga que no había pedido pero que no podía rechazar. «¿Por qué confiar en mí con esto?». La expresión de Nahal se suavizó un poco. «Les diste a mis hijas tu último caballo. Podrías haberlo conservado, haberte salvado, haberlas dejado morir. En cambio, elegiste sus vidas por encima de la tuya. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres». Antes de que Hollis pudiera responder, el sonido de jinetes acercándose resonó por el pasaje. Demasiados caballos, demasiado cerca. Se posicionaron en lados opuestos del pasaje, usando rocas como refugio. Hollis revisó su rifle. Quedaban 8 balas. Tenía que aprovechar cada disparo. Los jinetes aparecieron en la entrada del pasaje. No 8 ni 10. 15. Más se habían unido a la persecución. El hombre barbudo los guiaba, con el rostro desencajado por la determinación. Localizó a Nahali y Hollis de inmediato. Su voz, aguda e implacable, resonó a lo lejos. «Esta es tu última oportunidad. Danos el contrato y podrás marcharte». «Indulgente. Esta es tu última oportunidad. Danos el contrato y podrás marcharte». Nahali se puso de pie, exponiéndose por completo. «Ven a tomarlo». La respuesta fue inmediata. Rifles en alto. Hollis lo vio suceder. Vio la mano del hombre barbudo caer. Vio los dedos apretarse en los gatillos. El tiempo se fracturó en instantes. Hollis disparó primero, derribando al jinete más cercano. El disparo de Nahal siguió, preciso y mortal, pero fueron demasiados. El fuego de respuesta explotó a su alrededor. Las balas rebotaron en la roca, levantando tierra y fragmentos de piedra. Hollis se agachó tras una cubierta, recargando con manos temblorosas. El corazón le latía con fuerza. Esto no era como en el campamento. No llegaban refuerzos, ni guerreros para igualar las fuerzas. Solo 2 hombres contra 15. Una bala le impactó cerca de la cabeza, tan cerca que sintió el desplazamiento del aire. Devolvió el fuego a ciegas, obligando a los atacantes a ponerse a cubierto. Al otro lado del pasaje, Nahali luchaba con serena eficacia. Cada disparo era deliberado, pero ni siquiera él podía aguantar para siempre. El hombre barbudo volvió a gritar, con la voz cargada de frustración. «Morirás por nada. Ese contrato no cambiará nada».
Hollis apretó la espalda contra la piedra, respirando con dificultad. El contrato, a salvo, le apretaba el pecho. Sostuvo la mirada de Nahal al otro lado del pasillo. El hombre mayor asintió una vez, un gesto de comprensión, de aceptación. Iban a morir allí, pero el contrato sobreviviría. La verdad sobreviviría. Y a veces eso bastaba. Hollis levantó su rifle, listo para lo que viniera después. El sonido de disparos detrás de los atacantes lo cambió todo. Hollis levantó la vista de su escondite, con la confusión mezclada con una esperanza desesperada. El grupo del hombre barbudo giró, atrapado entre dos fuerzas. Nuevos jinetes irrumpieron en el pasaje. Una docena de hombres con uniformes federales, liderados por un hombre con una placa de alguacil que reflejaba la luz de la mañana. El alguacil Garrett los había encontrado primero. El grupo del hombre barbudo se dispersó de inmediato, pero no había a dónde huir. El pasaje no ofrecía escapatoria. En cuestión de minutos, los agentes federales rodearon a los atacantes restantes, con las armas desenfundadas. Gritaban órdenes con la autoridad de la ley. Hollis bajó el rifle. Le temblaban tanto las piernas que tuvo que apoyarse en la roca para mantenerse en pie. Al otro lado del pasaje, Nahal emergió de su escondite, con sangre en la manga, pero aún de pie. El mariscal Garrett desmontó, con su rostro curtido y sombrío mientras observaba la escena. Era mayor de lo que Hollis esperaba. Cabello canoso, profundas arrugas alrededor de unos ojos penetrantes que habían visto demasiado como para ser engañados fácilmente. Se acercó primero a Nahali. Se reconocieron claramente. «Me dijeron que venías hacia mí», dijo Garrett. «Me imaginé que si ibas a por mí específicamente». La situación era mala. La respuesta de Nahal fue tranquila pero firme. Peor que mala. «Tenemos pruebas de una conspiración del gobierno para apoderarse de tierras tribales mediante violencia artificial». La expresión de Garrett se endureció. Miró a sus hombres que aseguraban a los prisioneros y luego volvió a mirar a Nahali. «Muéstrame». Hollis sacó el contrato de debajo de su camisa, con las manos aún temblorosas por la adrenalina. Se lo entregó al alguacil sin decir palabra. Garrett lo desdobló con cuidado, leyéndolo en silencio. Con cada línea, su rostro se ensombrecía. Al llegar a las firmas del final, maldijo en voz baja. Una maldición corta y cruel que pesaba más que la ira. Son funcionarios federales, hombres designados. Miró a Nahali. ¿Entiendes lo que esto significa? ¿La investigación que esto desencadenará? Entiendo que significa que no se masacrará a familias por lucro. La voz de Nahali era firme. «Ya basta». Garrett asintió lentamente. Se giró hacia Hollis, observándolo con la misma agudeza. «¿Y tú eres?» El ranchero que regaló su caballo y se vio envuelto en todo esto. La voz de Hollis sonó más amarga de lo que pretendía. Algo cambió en la expresión de Garrett. No era exactamente compasión, sino comprensión. El informe mencionaba a un hombre blanco que ayudó a escapar a las hijas de Nahal. Dijo que les diste tu último medio de transporte, sabiendo que te costaría todo. Hollis no dijo nada. ¿Qué podía decir? Garrett dobló el contrato cuidadosamente y lo guardó en su abrigo. Esta evidencia será escuchada en un tribunal competente, con los testigos adecuados. Los hombres que planearon esto responderán por ello. Señaló al hombre barbudo, capturado, ahora atado por agentes federales, incluyendo a tus amigos, quienes consideraban que la intimidación y el asesinato eran herramientas aceptables. El rostro del hombre barbudo estaba pálido. Cualquier autoridad que creía poseer se desvaneció en cuanto llegó la ley federal. Pasó de cazador a presa en segundos. Durante la siguiente hora, los hombres de Garrett aseguraron a los prisioneros y tomaron declaraciones. Takoda y Kurok llegaron con Kaya y Nita,
tras haber dado la vuelta al oír cesar los disparos. El reencuentro entre Nahali y sus hijas fue tranquilo, pero profundo. Manos entrelazadas, frentes rozándose, palabras pronunciadas en voz demasiado baja para que otros las oyeran. Kaya se acercó a Hollis mientras su padre hablaba con el alguacil. Su expresión era diferente ahora, más suave. La sospecha que había marcado sus primeras interacciones se había transformado en algo más. Mi padre quiere que regreses con nosotros, al nuevo campamento, donde sea que nos establezcamos. Hollis la miró sorprendida. No lo soy, no pertenezco a tu gente. Nos diste tu último caballo. La voz de Kaya era firme. Eso los hace parientes. Palabras de mi padre, no mías. Pero estoy de acuerdo con ellas. Hizo una pausa. No tienes a dónde ir. Tu rancho se ha ido. Te buscan los mismos que nos querían muertos. Venir con nosotros no es caridad. Es como una familia que cuida de su familia. La palabra se le atascó en la garganta a Hollis. Familia. Había estado solo tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía. Naheli se unió a ellos, con el brazo herido vendado. Extendió la mano, no un apretón de manos, sino un apretón de antebrazos, guerrero a guerrero. Les diste a mis hijas tu último caballo, cuando tenías todas las razones para no hacerlo. Estuviste a mi lado cuando pudiste haber huido. Protegiste lo que importaba cuando habría sido más fácil dejarlo arder. Su agarre se apretó. Esa deuda no se puede pagar, pero se puede honrar. Tienes un lugar con nosotros mientras lo desees. Hollis sintió que algo se desprendía de su pecho, un nudo que arrastraba desde la muerte de su esposa, desde que la sequía se lo llevó todo, desde que dejó de creer en nada más allá de la supervivencia. Sería un honor. Lo consiguió. Hal Garrett se acercó, con el contrato seguro en su poder. Esto llevará tiempo, investigaciones, juicios, apelaciones, pero se hará justicia. Tienes mi palabra. Miró directamente a Hollis. Lo que hiciste, renunciar a todo por desconocidos, requirió un coraje que la mayoría de los hombres no tienen. El territorio necesita más gente como tú. 3 semanas después, Hollis ayudó a construir un refugio en el nuevo campamento, ubicado en terrenos protegidos, lejos del alcance de la conspiración. Sus manos, callosas por años de trabajo en el rancho, se adaptaron fácilmente a diferentes métodos de construcción. Los niños corrían y reían. Los ancianos compartían historias junto a las fogatas. La vida continuaba, resiliente e inquebrantable. Kaya le llevaba comida al atardecer, sentada a su lado en un cómodo silencio. La pierna de Nita había sanado. Los juicios habían comenzado en tribunales lejanos. Las pruebas del contrato habían resultado irrefutables. Y cada noche, Hollis caminaba hasta donde guardaban los caballos, buscando el que había regalado y recuperado. Le pasó la mano por el cuello, recordando el momento en que tomó una decisión que lo cambió todo. Les dio su último caballo a 2 hermanas apaches al atardecer. Al amanecer, su padre llegó con 200 guerreros, y Hollis Bain encontró algo que creía perdido para siempre. Una razón para seguir adelante. Un lugar al que pertenecer. Una familia que lo eligió con la misma seguridad con la que él los eligió. A veces, lo que das se transforma en justo lo que siempre has necesitado. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video para ver otra historia inolvidable de la frontera, donde el honor y el coraje se unen de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y participar en un super chat para ayudarnos a seguir trayendo más historias como estas. Tu apoyo es fundamental para nosotros.